Shalom, shalom a todos, bienvenidos. Un abrazo y un saludo a la distancia. Mi nombre es Víctor Montero y estamos de vuelta después de un tiempo de desconexión, debido a que han estado suscitándose muchos eventos en mi vida personal, pero aquí estamos reintegrándonos nuevamente para seguir compartiendo con ustedes temas de edificación. Y en esta ocasión, en este día, vamos a estar hablando referente y aprovechando los tiempos. Hablo precisamente de los tiempos que hay que celebrar, de las fiestas según el calendario bíblico. Sabemos que muchos de nosotros estamos en la temporada de celebrar la fiesta de panes sin levadura o Hamatzot en hebreo. Y aprovechando eso, quise y quiero compartir durante todos estos días, todos estos 7 días de panes sin levadura, diversos temas para que aprendamos a sacar la levadura de nuestras vidas. Muchos temas, mucha levadura que hay dentro de nosotros, que a veces no la percibimos y pensamos que no está mal vivir de esa manera, pero que al final del día repercute en nuestra vida espiritual y en nuestra vida personal, nuestra vida diaria. Sabemos que dentro de la celebración bíblica de la fiesta de los panes sin levadura, para aquellos que se pregunten qué fiesta estoy hablando, si algo nuevo para algunos, rápidamente la explicaré. Si nosotros vamos al libro de Levítico capítulo 23, vamos a encontrar que se encuentran escritas dentro de todo este relato del capítulo 23 las 7 fiestas principales para el pueblo hebreo, para el pueblo de Israel. Estas celebraciones que nosotros podemos sintetizarlas en un mandamiento que fue entregado en el Decágono o en las tablillas del testimonio, más específicamente en las tablas de los 10 mandamientos. Según Éxodo capítulo 20, vamos a encontrar que el cuarto mandamiento fue destinado a los días de reposo, los días grandes, los días importantes para el pueblo de Israel, los días que iban a ser conmemorados como santa convocación. Entre ellos se encuentra el día de reposo, el Shabbat en hebreo, que existe dentro de este mucha confusión, mucho debate, muchas preguntas, porque es algo que por mucho tiempo se nos enseñó, es algo que no debemos nosotros de guardar, que simplemente es para el pueblo de Israel. Asimismo sucede con las fiestas. Según las enseñanzas, según la doctrina del cristianismo, de las religiones en general, nosotros no debemos celebrar las fiestas porque son específicamente para Israel. Pero esto no es así. Esto no es así porque estas fiestas son destinadas como mandamientos de Dios para su pueblo. Ahora aquí depende si nosotros nos consideramos pueblo de Dios. Si es así, si tú oyente te consideras pueblo de Dios, entonces esto te compete a ti, ya que Israel no simplemente se sintetiza en gente viviendo dentro de un país, de una región, sino de lo que realmente el Eterno estaba esperando de los que fueran parte de su pueblo, en este caso Israel, y es entender qué era lo que hicieron los patriarcas para que Dios eligiese a su linaje, a su gente, como parte de su pueblo. Y principalmente era la obediencia y la fe que tenían a los mandamientos de Dios y a la palabra del Eterno. Entonces, ser parte del pueblo de Dios es los que obedecen y los que guardan sus mandamientos y los que tienen fe en Él. Porque sabemos que según la palabra, la fe sin obras es muerta. Entonces, ¿qué obras se refiere? Pues en definitivo es la obediencia a lo ya antes predicho por Dios, que estaba escrito en específicamente la sección
o en los libros de la Torá. Esto es una introducción principalmente para las personas que no han escuchado referente a todo esto, y quise hacerlo porque yo sé que en este canal van a llegar muchos nuevos a escuchar estos temas. Entonces, dice, por ejemplo, Levítico capítulo 23, versículo 1 en adelante. Habló Yahweh a Moisés diciendo, nuevamente repito, habló Yahweh a Moisés diciendo. Ahí nos está diciendo algo claro, algo contundente, que es que estas fiestas no fueron estipuladas por una religión, no fueron estipuladas por un hombre, no fueron estipuladas por algún rabino, por algún conjunto social, no fueron estipuladas por ni Moisés. Estas fiestas fueron estipuladas por el Eterno. Ahora, ¿con qué propósito? Dice el verso 2, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Yahweh, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Entonces, a partir de ahí empieza a dar la lista de las fiestas o de las convocaciones que serán para el pueblo de Israel o para el pueblo de Dios, que es lo mismo. Ese es un tema, un estudio que en algún momento traeré, que entendamos que el pueblo de Israel siempre ha sido a lo largo de la Biblia el pueblo de Dios, aunque en el Nuevo Testamento existan, por así decirlo, menos nombramientos, porque sí los hay, son contundentes también, que hay dentro de lo escrito en el Nuevo Testamento también, que el pueblo de Dios siempre ha sido Israel, aunque sea un poco menos de lo que se habla en el Antiguo Testamento, pero es porque el contexto del Nuevo Testamento ya estaba enfocado principalmente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, cuando tú sabes que una carta, tú sabes que un escrito es dirigido para ti, no es necesario que te estén aclarando siempre que es dirigido para ti. Simplemente con algunas veces que se nombre, con algunas ocasiones que se nombre, que es dirigido para uno, ya lo entendemos. Entonces es por eso que no mucho se ve en el Nuevo Testamento que se hable del pueblo de Israel, pero sí lo hay, sí ha estado, sí existen textos donde habla eso, pero ya sabemos que los escritores pues ya lo tenían previsto a que era específicamente para Israel. Y ellos iban a escuchar la voz, por eso es que dijo Yeshua, mis ovejas escucharán mi voz. Ajá. Entonces, ¿cuál es el propósito de celebrar las fiestas? ¿Cuál es el objetivo que el Eterno tenía o cuál es la razón principal en la que Él estipulase estas celebraciones? ¿Por qué motivo Él diría guardar Shabbat? ¿Por qué motivo Él mandaría guardar estas fiestas a su pueblo? ¿Será porque simplemente era y con respeto lo digo, obviamente no creo eso, pero será nada más un capricho de Dios o algo que se le ocurrió? Porque muchos de nosotros vemos al Dios del Antiguo Testamento, o veíamos más bien, al Dios del Antiguo Testamento como un Dios, un rey dictador, que quería que hicieran sus mandamientos como él quisiese, y que si no lo hacías y te iba mal, obviamente los decretos, los castigos. Entonces así lo vemos, porque esa fue como se nos adoctrinó, se nos enseñó por mucho tiempo dentro de el parámetro religioso. Pero lo que no entendemos es que todos los mandamientos de Dios tienen un propósito y tienen una razón. ¿Para qué? ¿Para beneficio de quién? Beneficio de nosotros mismos, beneficio de nuestras vidas, beneficio de nuestras familias, beneficio como sociedad. Para eso son los mandamientos, no son nada más palabra muerta o obras litúrgicas que se celebran, obras sin sentido, como es en la mayoría de las religiones, sino que tienen un propósito. Los mandamientos de Dios tienen un propósito en nuestras vidas. Por ejemplo, esta parte del Shabbat, de los días grandes, dice la Escritura que esos guardarás el Shabbat porque esa es una señal entre Dios y su pueblo. Es una señal en quién es el pueblo de Dios.
Así dice y está escrito. Será una señal entre ustedes y yo, entre quién es el pueblo de Dios. Entonces, por ejemplo, vamos a ponerlo de esta manera. Sabemos que en todo el mundo existen diferentes culturas, diferentes pueblos, diferente gente, diferentes sociedades que se rigen conforme a lo que dentro de su país se les enseñó, se les ministró, se les mostró culturalmente hablando. Ahora, dentro de la cultura también existen estas festividades o estos días grandes que se celebran dentro de cada pueblo, dentro de cada región, y eso es lo que los identifican como pueblo, es lo que los identifica como sociedad. Ajá. Y eso mismo pasa con el pueblo de Dios. El pueblo de Dios también, para ser identificado, ahora sí que valga la redundancia, como pueblo de Dios, tiene que tener características del pueblo de Dios. Y una de esas características, dentro de también culturalmente del pueblo, son las fiestas. Entonces, Dios abarca en nuestra vida literalmente algo nuevo. Por eso dice la palabra que los que somos de Cristo, nueva criatura somos de lo que éramos antes. Antes nuestro ser estaba formado conforme la sociedad nos había dicho, conforme todos esos parámetros sociales que estaban en nuestra vida. Es lo que va formando también en todos los ámbitos de nuestra vida un sentido y va ocupando lugar en nosotros, en nuestro ser. Por eso dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Porque nosotros ya dejamos atrás el viejo hombre, literalmente como dice la palabra, y estamos tomando una vida nueva. Pero ¿cuáles son esos frutos de esa vida nueva que estamos nosotros tomando si seguimos conforme todo lo que hemos hecho a lo largo de nuestra vida? Solamente decimos creer en un Dios. Pues esos parámetros, y no son parámetros estipulados por un hombre, una ley de un hombre, ni ningún mandamiento de un hombre, o algo que estipuló alguna sociedad, etcétera, no son esos parámetros humanos, son parámetros universales estipulados por el Creador. Eso es lo que es la Torah, eso es lo que nos relata la Torah y lo que nos enseña. Dentro de estos parámetros también abarca, o sea, Dios realmente abarca muchos, muchos puntos de nuestra vida. No es algo que nosotros tomemos de un día, que lo tomemos, no sé, cada domingo, cada que vamos a la iglesia, eh, y un ratito, una hora, y después se quede. Igual que todos los instrumentos que se utilizan la, para la enseñanza en una iglesia. Pensamos que es así, que se queda allá y nosotros ya regresamos a nuestra vida normal y continuamos como siempre. Eso no es así. Dios realmente quiere abarcar todos los ámbitos de tu vida. Quiere abarcar todo lo que eres tú, para que tú te moldes conforme a la imagen del varón perfecto. Por eso es que ese varón perfecto que ahora nosotros tenemos el enfoque en él era Yeshua, era Jesús. Y él era perfecto porque él guardó la Torá, él guardó sus mandamientos de Dios al pie de la letra. Él dice en Mateo capítulo 5, vamos a leerlo rápidamente, lo que dice Jesús sobre la ley, sobre la Torá específicamente. Dice Mateo capítulo 5, verso 17 en adelante. No penséis que he venido para abrogar, para quebrantar, para quitar, para, pues sí, para destituir la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Él vino a cumplir la ley, vino a hacerla en su propia vida, lo cumplió al pie de la letra todo. Muchos aquí se basan conforme a este texto para decir que Él es nuestro cumplimiento de la ley, que ya porque Él lo hizo todo, ya nosotros ya no debemos de hacerlo, ya no debemos de guardar la ley, los mandamientos, las instrucciones de Dios. Pero eso no es lo que dijo Jesús. Dice versículo 18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Si nosotros hacemos ahí una prueba sencilla,
Vamos a hacer un ejercicio sencillo. Solamente tienes que salir de tu casa, mirar hacia arriba y mirar hacia abajo y vas a ver que el cielo, la tierra siguen. Entonces la ley no ha sido quebrantada. Así de sencillo, corroboramos que hay que seguir obedeciendo a Dios, que hay que volver nuevamente a esos mandamientos. Versículo 19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, por muy pequeño, y enseña a los hombres, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Dice, aquí habla de el que enseñe, o más bien el que quebrante un mandamiento que sea el más pequeño, eh, el más sencillo de la Torá, de la ley, de los mandamientos de Dios, será llamado pequeño. Pero dice, mas cualquiera que los haga y los enseñe, será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces Él nos está incitando a que guardemos los mandamientos y enseñemos también a otros a guardarlos. Porque esto estructura en nuestra vida un cambio de realmente el ser que somos nosotros, de realmente que se note que nosotros somos parte de ese pueblo de Dios. Y dentro de todo esto tiene que ver también con la cultura en la que nosotros llevamos. Obviamente sabemos que todos nacimos y todos, independientemente de su cultura, de quiénes eran, somos aceptos a ser parte del pueblo de Dios, pero tenemos que regirnos también con la ley, que es prácticamente el prácticamente la estructura para un verdadero feligrés, no de una iglesia, no de una congregación, no de una religión, del pueblo de Dios estamos hablando aquí específicamente, porque estas fiestas no las estipuló un hombre, estas fiestas no se las inventó alguien, estas fiestas Dios mismo las dijo. Y Él también las guardó. ¿Cómo sabemos eso? Yeshua igual las guardó. Él también celebró estas fiestas y también a nivel profético, Él es el cumplimiento de estas festividades. Ahora bien, vamos a ver en el versículo 6 para que veamos qué es la fiesta de los panes sin levadura. Si leemos anteriormente, vamos a leer la fiesta de Pesaj, la fiesta de Pascua, que pues muchos de nosotros la conocemos, pero quizá de una manera distinta a la que lo dice la palabra. Y también hay que estudiar qué es la Pascua verdadera, qué es la Pascua bíblica. Quizá en algún otro momento lo comente, pero para no alargarme tanto en esta introducción, voy a leer el verso 4 de Levítico 23. Perdón, el verso 6. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Yahweh. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Y ofreceréis a Yahweh 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Entonces ahí está hablando de que esta fiesta que tiene una celebración de 7 días, habla de que en esos 7 días tenemos nosotros que comer los panes sin levadura. Los panes sin levadura. Y también nos habla, por ejemplo, en el libro de Éxodo, que es por eso que estamos hablando de estos temas, o que vamos a estar hablando de estos temas, porque el mandamiento también abarca lo siguiente. Éxodo capítulo 12, versículo... Un momento. Versículo 19. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiera el leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación, del pueblo. Entonces ahí nos habla de que no tenemos que tener levadura y hay que sacarla de nuestros hogares, levadura literal, que es parte de este mandamiento, hay que sacarla en estos 7 días. Ahora, esa imagen, esa parte que nos habla este mandamiento de hacer,
es importante nosotros tomarla en cuenta. Por lo siguiente, dijo Jesús, si no entienden las cosas terrenales, las cosas físicas, ¿cómo van a entender las cosas espirituales? Si no hacemos algo tan sencillo como sacar la levadura de nuestros hogares, ¿cómo vamos a entender cómo sacar la levadura en espiritual? Ahorita vamos a ver qué es la levadura espiritual de nuestras vidas. Porque en sí, ¿qué es la levadura? Sabemos que regularmente nosotros la conocemos principalmente en el ámbito alimenticio, en el ámbito de la cocina, que se preparan alimentos con ella, incluyendo, pues el principal que conocemos, los panes. La levadura es lo que hace que el pan se infle, que ocupe masa, que esté más amplio el pan, lo que le conocemos también como la migaja, lo que está dentro, lo que hace que se infle, ajá. Ahora, nosotros veámoslo desde una perspectiva espiritual, ¿no? La levadura vendría siendo eso que en nosotros, aquello que en nuestras vidas, en nuestro ser, solamente ocupan lugar, pero que no nutre, no nos ayuda en nada, como la levadura física. Ocupa el lugar nada más, hace que el pan sea más voluminoso, pero en sí no tiene ningún nutrimiento. De hecho, llega a afectar también nuestra salud. Ajá. Entonces, espiritualmente, en una imagen ya espiritual, simbólica, podríamos decirlo así, eso que también en nosotros solamente ocupa el lugar, solamente infla lo que nosotros somos, nuestra conducta, pero que al final del día no nos ayuda en nada, por lo contrario nos llega a afectar, no nos nutre, no hay nutrición dentro de eso, no hay algo que nos edifique, hablando ya espiritualmente. Entonces hay muchas cosas que son levadura para nuestras vidas, más de lo que creemos. Hay muchas cosas. Entre ellas está la que vamos a ver hoy, la levadura del pecado. ¿Qué es el pecado? Primeramente hay que entenderlo según las escrituras nos dicen, no según lo que el hombre, porque pecado según el hombre depende de quién te lo diga. Porque pecado puede ser algo distinto para un cristiano que para un judío, que para un adventista, que para un católico. Puede ser distinto. ¿Por qué? Porque pecado para ellos es lo que no se hace lo que ellos dicen, lo que se estipula dentro de su religión. Pero es diferente lo que nos dice la Biblia que es pecado. Primera de Juan capítulo 3 verso 4. Todo el que practica pecado, practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. En otras palabras, el pecado en definición literal, según la Biblia, el pecado es infracción de la Torá, infracción de los mandamientos de Dios. Entonces, según esta analogía que estamos llevando de la fiesta de los panes sin levadura, nosotros vendríamos siendo ese pan. Cuando nosotros pecamos es parte de lo que hacemos en nuestra vida diaria, de nuestras conductas, de lo que somos como persona. Nosotros lo que desobedecemos de los mandamientos, aún inconscientemente, lo que desconocíamos, formaba parte de nuestro ser, formaba parte de nuestra identidad. Aún lo que nosotros pecábamos, aún lo que nosotros infringíamos. Pero ¿de qué nos ha ayudado? ¿A qué nos ha llevado tanto tiempo donde hemos desconocido a Dios? Donde hemos desconocido que hay mandamientos, que Él estipula ese camino que debemos de seguir para, eh, para estar en esta vida de una manera correcta y ser vistos bien ante sus ojos, ser agradables ante sus ojos, un sacrificio vivo, como lo hemos estado viendo también. Él nos estipula eso. ¿Y qué nos ha llevado tanto tiempo donde no sabíamos que existían, por ejemplo, la fiesta de los panes sin levadura? No sabíamos que tenemos que seguir guardando la Torá. No sabíamos ni qué era la Torá, muchos de nosotros. Dentro de todo lo que se nos enseñaba nunca se estipuló esa parte. Nuestra vida realmente ha cambiado
¿Nuestra vida realmente ha dado frutos? ¿O solamente esas acciones ocupan lugar en nuestra vida? Y en vez de que nosotros seamos aceptos de parte de Dios, somos todo lo contrario para Él. Ajá, somos todo lo contrario vistos para Él. Y muchas de las veces, todos esos esfuerzos en vano que a veces nosotros hacemos, eh, según lo que se nos enseña, resulta ser que no estuvimos agradando a Dios, aún en nuestra vida pasada, ¿no? Porque estas conductas, todo lo que hacíamos que era en contra de la voluntad de Dios, todo lo que hacíamos que era en contra de Dios, de sus mandamientos, formaban parte de nuestra vida, de nuestra identidad, pero al final del día nos perjudicaba todo esto. ¿Cómo está nuestra vida? Son consecuencias de todo el tiempo que estuvimos fuera de los mandamientos, fuera de la obediencia, cuando estuvimos en pecado, cuando estuvimos obedeciendo mejor otras cosas que a Dios. Y al final del día estuvimos pecando. Entonces, esto nos leudó nuestra vida, ocupó lugar en nuestra vida, dejó muchas malas acciones, muchos malos sentimientos, muchos malos ratos en nuestra vida que ocupan hasta el día de hoy y que siguen taladrando nuestra vida, siguen eh, estando presentes porque son consecuencia de nuestra desobediencia, que ocupan lugar nada más y que no nos nutrieron al final del día. Todas las malas decisiones que tomamos, que quisimos llevar nuestra vida a nuestra voluntad, que quisimos llevar nuestra vida a lo que nosotros entendíamos, no nos ha gustado realmente ceder el control. Somos rebeldes, somos como cabras, somos rebeldes y no queremos un pastor. Porque, bueno, esa es una diferencia notoria que el Mesías, que Yeshua dijo durante todas sus enseñanzas. Era claro que él tenía presente, o que él quería que nosotros entendiésemos que hay cabritas y hay ovejas. ¿Quién eres tú? Jesús nunca habló de que, mira, yo voy a elegir a tal religión, a tal dogma, a tal pensamiento, etc. Él no habló nunca de eso. En el día final, en los tiempos posteriores, solamente van a haber dos tipos de personas para él: las ovejas y los cabritos. ¿Quién eres tú? No te preocupes por lo demás, no te preocupes si estás en la verdadera iglesia, si esto, si el otro, si estoy haciendo bien este mandamiento, si estoy guardando bien Shabbat. Eso no es lo importante. Lo importante aquí es cómo estás siendo tú visto por Dios. ¿Llevas una vida como cabrito o llevas una vida como oveja? ¿Qué diferencia hay? La oveja se deja regir por el pastor, se deja o se mantiene en la obediencia al pastor, escucha su voz, lo sigue, porque sabe que va a ser protegido. Pero si esa oveja empieza a decir que no tiene que guardar mandamientos, empieza a decir que él puede solo, empieza a decir que solamente el pastor eh, pues es algo más en su vida, pues en algún momento esa oveja se va a salir, porque para que esta oveja se mantenga dentro del redil, ¿qué tiene que hacer? Seguir la voz del pastor, lo que le dice el pastor, lo que le manda. Si el pastor le dice, ven por acá, la oveja, ¿qué va a hacer? Se va a ir por allá. Si el pastor le dice, ve más adelante, ¿qué va a hacer la oveja? Ve más adelante. Si el pastor le dice, quédate aquí, no hagas esto, no te subas allá, la oveja va a hacer lo mismo, va a obedecer. Pero cuando se empieza a ir, ya no es considerada una oveja. Es así lo que pasa con la alegoría en este punto que estamos hablando de la cabra, la cabrita. Ajá, la cabra. Que muchas de las veces las cabras, pues existen muchas especies. Hay una en específico que es la cabra montés. Esta cabra pues anda por todas partes, hasta en lugares que son impensables. Es lo mismo que pasa en nuestras vidas. Estamos en lugares que son impensables donde podríamos estar, pero que ahí andamos y nos aferramos. Y al final del día estamos a un movimiento en falso para que nuestra vida acabe. Cuando estamos en pecado así es. Pensamos que llevamos una vida grande, una vida de éxito, una vida de gloria por las malas decisiones que hemos tomado, a veces hasta ser
en este mundo, ser ventajoso, ser mentiroso, te puede ya llegar a dar una cierta ventaja, un cierto, pues sí, o sea, te llega a dar algo que para ti te sirve, ajá, pero que al final es vano lo que consigues, que al final muchas personas han llegado al éxito con la desgracia de otros, pero que al final eso se acaba y eso se paga en algún momento. Entonces, todos pueden pensar que la vida que llevan, que la vida que llevamos, nos conduce al éxito, pero al final del día, si no nos dirigimos, si no estuvimos conforme a los mandamientos de Dios, si no fuimos una oveja, al final del día, vamos, nada más hay un movimiento en falso, que se descubre la mentira, que seamos desmantelados, que se regrese al pasado para que se acabe nuestra vida, así como esas cabras montes que formamos con esa levadura del pecado en nuestra vida y que realmente no somos nada al final del día, ¿no? Porque el verdadero éxito, el verdadero, la verdadera, el verdadero premio que hay para nuestras vidas es la vida eterna, es estar con el Mesías, estar con nuestro Creador. Eso es el éxito. ¿Y por cómo llegar allá? Obedeciendo. Obedeciendo a el que acepte a Yeshua, el que proclame, porque es un mandato, el que proclame el nombre de Yeshua será salvo. Que invocar el nombre del Señor será salvo. Es un mandato. Y el que lo haga, el que obedezca a proclamar, a tener a Jesús en su corazón, en su vida, ese será salvo. Entonces, esas personas son las que van a llegar a tener un éxito real, no la vida que nosotros llevamos. Porque bueno, algunos desde antes ya entendimos que eso no es así, ya las consecuencias las hemos recibido, quizá algunos en otro tiempo las recibirán, pero nosotros o algunos de nosotros ya las hemos recibido y ya entendimos que como vamos, que la vida que llevamos no está bien. No hay felicidad, no hay gozo en nuestro corazón, no hay paz. ¿Qué tan importante es la paz? La paz de que sepas que estás a salvo porque estás con el pastor. Pero para estar con el pastor tienes que ser oveja. Otra alegoría que también Yeshua dijo, otra enseñanza también, habló del trigo y la cizaña. ¿Qué eres tú? ¿Eres trigo o eres cizaña? Si nosotros hacemos una comparación visible a lo que se ve, vemos una imagen del trigo y la cizaña, vamos a ver que son prácticamente iguales, se ven iguales, a diferencia de algo, un pequeño detalle. El trigo tiene, está caído por el peso de la semilla y la cizaña no, la cizaña está erguida. ¿Qué importante es esto? El trigo, si tú eres trigo, ¿cómo identificar quién eres tú? El trigo hace reverencia porque tiene fruto en sí, porque ha entendido, porque hay ese fruto en su corazón de que Yeshua está con él, por eso hace reverencia, por eso se somete a lo que el Padre dice, por eso se somete a su voluntad y a sus mandamientos, a lo que el Rey manifiesta, a lo que el Rey estipuló. A diferencia de la cizaña no se encanta a nadie, la cizaña cree poder por sí misma, la cizaña cree que no debe de cumplir ya mandamientos, la cizaña cree que a sus fuerzas, a su modo, a su forma de vida, puede continuar. Pero al final del día, el que trae fruto y quien realmente va a ser utilizado para algo de parte del sembrador, va a ser el trigo. Solo es momento de esperar al tiempo de la siega. Y el tiempo se acerca, ese tiempo. Entonces, para concluir,
No quiero hacer muy largo todos estos temas. Solamente son para que a lo largo de todos estos 7 días, de toda esta fiesta, veamos estos puntos en nuestra vida que tenemos que empezar a sacar de nosotros, estas ideas, esas costumbres, porque el pecado se vuelve hasta costumbre, si nosotros lo practicamos tanto, se llega a volver costumbre y al final tratamos de justificar el pecado con eso, con la costumbre, con que, no, pues yo siempre he comido animales impuros, la costumbre. Yo siempre he guardado el domingo, la costumbre. Yo siempre guardé las fiestas del mundo, la costumbre, etcétera, etcétera, etcétera. La costumbre, en algún momento como el pecado se repite, llega a volverse eso y llegamos hasta justificar nuestra vida en pecado por esa razón, porque ya se nos hace normal. Pero no tenemos que ver nuestra vida conforme a nuestros ojos, porque nuestros ojos, nuestro ser, nuestra perspectiva, vemos mal. Nuestra perspectiva ve distorsionado, porque lo vemos a nuestra forma, dijo Jesús. Cuando a Pedro le trató de confrontar, cuando le dijo que no te acontezca esto, maestro. ¿Qué le dijo Yeshua? Dijo, apártate de mi hija Satán, porque tú ves las cosas como la ve el hombre, no como la ve Dios. Dios ve las cosas de una manera distinta. ¿Cómo saber cómo Dios ve las cosas? Hay que ir a su palabra, ya está estipulado cómo Él ve las cosas, no lo que uno diga, no lo que uno decida, es lo que Él ya estipuló. Es lo que Él decide y lo que Él ya identificó como bueno, como malo. ¿Y cómo saber eso? Conforme a la Torah. Entonces, esa levadura que hay en nuestras vidas aún de pecado, que es que hemos quebrantado la ley, la Torah, hemos quebrantado los mandamientos, hay que desechar esa levadura. Obviamente ese es un proceso, desechar la levadura es un proceso. Quizá no sea de la noche a la mañana, quizá en este momento es algo nuevo que escuches, pero el proceso tiene que empezar ya, porque ¿cómo quieres ser visto por Dios? ¿Cómo quieres ser visto tú por Dios? Ajá, y hablo de la manera agradecida, ¿no? Yo quiero que mi vida sea agradecida, quiero que mi vida sea un sacrificio grato ante los ojos de Dios. Y no para salvarnos, obviamente, porque sabemos que la salvación viene por el Mesías, pero yo agradezco tanto ese sacrificio que, que yo también quiero esforzarme y en esta vida, en esta oportunidad, que todavía respiro, porque cada mañana, dice, cada mañana son notorias su misericordia, cada que sale el sol, cada que nos despertamos. Claro, el sol sale para buenos y malos, pero ¿qué diferencia hay? Dijo Jesús. Eso es lo que decía en Mateo capítulo 5. ¿Qué de bueno haces? ¿Qué de extraordinario haces si sigues con tu vida? Nada más dices creer en Dios. Y ya, ¿no? Porque ahora ya entendemos que tenemos que seguir nuestra vida de una manera distinta, la manera que dice Dios. Ajá, entonces, cada oportunidad que Dios nos da para levantarnos es la oportunidad para esforzarnos más en estar conforme a lo que Él dice, de esforzarnos más cada día. Si nos hemos caído, si nos hemos caído, levantarnos y seguir adelante. Entonces, esa levadura que hay en nuestras vidas, tenemos que sacarla. Por eso en esta fiesta de panes sin levadura son 7 días. Porque 7 días nosotros tenemos que ir sacando y limpiando la levadura. Esos 7 días son toda nuestra vida. Toda nuestra vida. 24/7. Tenemos en nuestra semana 7 días. Habla de que toda nuestra vida, mientras estamos vivos, mientras estemos aquí, tenemos que ir limpiando esa levadura que aún hay en nuestras vidas, en nuestra conducta humana, lo que hemos traído, nuestra vida en pecado, nuestra vida fuera de la voluntad de Dios, porque eso es el pecado fuera de la voluntad de Dios, fuera de lo que Él ya estipuló, fuera de la ley, y nos vamos limpiando, vamos a ir sacando eso que todavía nos impide quizá conectarnos
de lleno con el Eterno. Y cómo limpiar, podemos preguntarnos, ¿cómo puedo sacar la levadura del pecado de mi vida? Muy sencillo, come panes sin levadura. Y no estoy hablando literalmente de que toda nuestra vida vamos a comer panes sin levadura, literalmente, o tienen poder los panes sin levadura, pero es lo que nos enseña esta fiesta. En esos 7 días se saca la levadura comiendo panes sin levadura. Quiere decir que para todo el resto de nuestra vida tenemos que comer esos panes sin levadura. ¿Y qué son? ¿Qué es ese pan sin levadura? Es la enseñanza, es la palabra del Eterno. Yo soy el pan de vida, dijo Yeshua. No solo de pan físico vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Entonces, si tú 24/7 estás constantemente leyendo su palabra, estás constantemente leyendo, escudriñando su palabra, porque dijo, escudriñan las escrituras porque ellas hablan de mí, dan testimonio de mí. Así vas a ir limpiándote. ¿Por qué? Porque vas a conocer, esto es pecado. Vas a conocer que por mucho tiempo estuvimos en pecado porque no obedecíamos las fiestas. Esto es pecado y lo vas a cambiar. Esto es pecado y lo vas a cambiar porque vas a entender lo que Dios quiere que cambies en tu vida. Entonces de esa manera vas a ir limpiando la levadura, así vas a vencer el pecado. Entendiendo y escuchando a Dios, escuchando la voz del pastor. Y así vas a tener fruto en tu vida, vas a dar frutos en tu vida, vas a ser trigo, vas a alcanzar a dar reverencia, porque nosotros no somos los jefes de Dios, nosotros no somos los que lo mandan a Él, porque muchas veces así parece, solamente Señor te pido, solamente Señor te pido, Señor te pido, y no, Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, quiero obedecerte. Nosotros no somos su Señor de Él, nosotros no somos sus jefes, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Dios. Entonces, antes de pedir, hay que esforzarnos en agradarles a Él, porque Él es nuestro Señor. ¿Qué es esa palabra Señor? Es el dueño, es el que nosotros le servimos. Ese Señor. Dicen Señor, Señor, y pues no me obedecen, dice Él. No me obedecieron. Lo que dice, por ejemplo, creo que en Mateo capítulo 7. Dice, en aquel día me dirán, Señor, Señor, que no profetizamos en tu nombre, que no echamos demonios, que no esto, que no lo otro. Y al final les diré, nunca los conocí, hacedores de maldad. Que en la traducción original en el griego es transgresores de la Torah. Porque no es nada más que digamos Señor, Señor y ya. Y no, es que tenemos que hacerlo, vivir como decimos. Señor, Señor y obedecerlo. Entonces, de esa manera, de este modo, puedes sacar la levadura del pecado de tu vida. ¿Cómo te sientes tú? ¿Quieres realmente agradarle al Eterno? ¿Quieres realmente saber si vives en pecado o no? Lee la palabra, lee las escrituras. Esa es la guía que nosotros tenemos, porque las escrituras, ¿quién es? Juan capítulo 1, verso 1. El principio era la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Versículo 14, y la palabra se encarnó. ¿Quién es esa palabra? Es Yeshua, es Jesús el que se encarnó. Entonces, Él es el pan sin levadura. El que está en la palabra es el pan sin levadura. Que si tú constantemente lo estás consumiendo, lo estás comiendo, en algún momento vas a alcanzar a ser y a estar a su imagen. Un pan también sin levadura, conforme a sus enseñanzas. Y vas a dejar la levadura del pecado. Entonces, hasta aquí dejo esta primera sesión. Esto fue un poco introductivo. Obviamente hay más que profundizar del pecado, pero por el momento lo dejaré hasta ahí. En los próximos días estaré compartiendo con ustedes más sesiones de sacando la levadura en todo este periodo de la fiesta de Hamatzot, de panes sin levadura, sobre otros puntos que también son levadura para nuestras vidas y que hay que ir sacándole. Entonces, shalom, felices fiestas, el Eterno les bendiga, Dios les bendiga a todos y nos vemos a la próxima.